Hola, ¿qué tal? Bendiciones, Dios bendiga sus vidas. Esta no es otra de las ofertas que usted va a encontrar por internet donde le ofrecen estudiar hebreo bíblico, entre comillas. Bueno, usted sabe que si tuviese que estudiar hebreo bíblico, una persona estudiaría no lo que enseñan de las tres columnas que tiene, son en total en pantalla, no es lo que estarían enseñando del lado donde dice hebreo moderno, porque lo que hoy están enseñando es un hebreo moderno. El hebreo moderno, las bases del hebreo moderno es el hebreo aramaizado, el hebreo que está entre el siglo VII hasta lo que fue el siglo II y son las bases del hebreo. Que es el hebreo que se escribió el famoso el canon de Yavnia. En el canon de Yavnia, donde se decidieron los libros del Antiguo Testamento y se sacaron obviamente todos los libros de la Septuaginta por judíos que no creían en Cristo. Esto fue realizado allá en el siglo I, en el año 70, después de la destrucción del templo. Empezó el canon de Yamnian, pero no se escribió en el hebreo antiguo, que es la columna donde dice pictografía. Ese es el hebreo antiguo, que tiene base en el copto o en el egipcio. No se escribe y no se enseña ese hebreo. O sea, no es hebreo bíblico. Le están mintiendo a la gente. La gente no sabe lo que está estudiando, pensando que es hebreo bíblico. Es como si hoy nosotros se nos está enseñando español, español antiguo, y no tiene nada que ver con el antiguo español que técnicamente hay que estudiar para hablar español antiguo. Y se le está enseñando el español actual, ¿no? O tal vez se retroceda al año 60, 1960, 1950, o al 1800. Eso no es idioma antiguo. Cuando queremos hablar español antiguo tendríamos que ir allá al siglo XVI, al siglo XIV, al siglo XV, más o menos ahí son las bases del español antiguo y probablemente más atrás. Entonces no es hebreo bíblico lo que están estudiando, es un hebreo aramaizado, es un hebreo moderno. Dicho de paso, es un negocio, están lucrando con ellos, es nada más que un negocio. Si hubiese un verdadero interés de enseñarles, no habría la necesidad de cobrar en absoluto. Dicho de paso, el hebreo moderno tiene vocales. El hebreo antiguo, en el que se escribió la Biblia, no tiene vocales. Entonces, el proceso de vocalización de las escrituras fue realizado por los masoretas, mucho tiempo después del nacimiento del hebreo moderno. Empiezan a nacer las vocales. Entonces, este trabajo lo hicieron los judíos. Y los dos códices más importantes, que se llaman Biblias hebraicas, ya sea el códice Leningrade o el códice Alepo, que son los dos códices antiguos de donde emanan estas versiones hebraicas, fueron hechas por judíos. ¿Qué hizo la iglesia? Veamos qué fue lo que hizo la iglesia. La iglesia, como texto base del Antiguo Testamento, no tenía las versiones hebreas porque eran propias de los rabinos. Ellos mantuvieron la Septuaginta. De hecho, si nosotros analizamos todas las citas realizadas en el Nuevo Testamento por Jesucristo y los apóstoles, corresponden a la Septuaginta, no a la versión hebrea con un hebreo moderno. No era eso. Cuando se hace el canon de Yamnia y se le quitaron los libros a la Septuaginta, y se le cambiaron sentidos de las escrituras a las versiones hebreas, eso fue discriminado y fue desechado. O sea, la iglesia nunca manejó como texto base los textos hebreos, ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el siglo IV. Ahora, ¿por qué hay tanta pasión por regresar a las raíces hebreas, entre comillas, raíces bastante amargas? Porque pertenecen a los judíos, donde los judíos adulteraron el pasaje en los sentidos de Jesucristo, los antropomorfismos, empezaron a cambiar varias cosas. Por ejemplo, el texto hebreo ya se perdió en los textos hebreos la idea de que Jesucristo nacería de una virgen, porque eso apareció en la Septuaginta. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Para mantener la pureza del Antiguo Testamento, se mantuvo en la traducción de los 70, en cómo los 70 habían traducido del hebreo antiguo, del hebreo de la columna central o de la columna izquierda, donde sale pictografía. Ese hebreo fue traducido al griego. Pero que es lo mismo que hicieron de ese hebreo traducido al hebreo moderno. Sí, las dos son traducciones. El hebreo que dice ser el hebreo original es una traducción del hebreo antiguo y la Septuaginta es una traducción del hebreo antiguo. Ahora, ¿cuál es mejor? Bueno, es sin duda mucho mejor el griego. ¿Y por qué? Porque el griego no es tan polisémico, tiene una polisemia más cerrada, mientras el hebreo tiene una polisemia más abierta. Esto significa que una palabra en hebreo puede significar un montón de cosas y tal vez ninguna de ellas.
y mientras el griego significa cosas mucho más específicas, es una polisemia más cerrada. Es por eso que la idea de que Cristo nacería de una virgen no viene del texto hebreo, sino que viene de la traducción del hebreo a la Septuaginta, porque entendían los rabinos judíos cuál era el sentido de la palabra en el Antiguo Testamento, que sí, Cristo nacería de una virgen. Entonces, la traducción de la Septuaginta es una riqueza literaria que la adoptó el pueblo cristiano, el cristianismo adoptó la Septuaginta y mantuvo la pureza de lo que se quiso decir y lo que se entendieron los judíos antiguos con el hebreo antiguo y cómo tradujeron así de esta manera en la versión de la Septuaginta iniciada ya en el siglo III a.C. Entonces, hoy le están enseñando un hebreo manipulado por judíos, anticristiano, donde es una copia del hebreo antiguo. Y dicho de paso, es con las filosofías judías anticristianas y es normal que mucha gente termine desechando el cristianismo, desechando la fe cristiana de los apóstoles de la iglesia, porque eso no correspondió nunca, nunca, nunca a la iglesia. Entonces, excursos de hebreo bíblico, cuidado, cuidado, te están metiendo pensamientos netamente judíos que no tienen nada que ver con la iglesia. Porque no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No te olvides, textos de Pablo a los Gálatas. Bendiciones.